Capital. Bueno, hemos estado hablando mucho en estos días de lo que pasa en la ciudad de Rosario, hemos estado hablando de la justicia. Lamentablemente los grandes medios fueron a hacer show 1 o 2 días y ahora se olvidan, pero el drama cotidiano sigue en Rosario y las soluciones no llegan. Esta semana también se conoció que el gobierno implementaría y en la provincia de Santa Fe el sistema acusatorio, ¿no? Algo muy elocuente que pasó ayer, el ministro de Justicia, Mariano Cunha Olivarona, se desplazó hasta Rosario, por supuesto en el marco de el intento de implementar el sistema acusatorio, y quiso hacer una conferencia de prensa en vivo con Maximiliano Puyaro, el gobernador. No pudieron. Hicieron la conferencia, pero no la pudieron transmitir. ¿Por qué? Porque no les daba la señal. No tenían los elementos técnicos necesarios para poder transmitir. Y esto es importante porque cuando el ministro dijo vamos a implementar el sistema acusatorio desde el día 18 de marzo, le respondieron no tenemos la infraestructura necesaria. Entre otras cosas no tenemos elementos para grabar, para poder registrar, para poder atesorar los registros. Bueno, mirá lo que pasó, que hicieron una conferencia de prensa, transmitirla en vivo, no pudieron. Bueno, estamos en comunicación, en varias oportunidades lo hemos consultado y además le tengo mucho respeto institucional por lo que sabe a nivel jurídico con el doctor Daniel Herbeta, que es juez de la Corte Suprema de Santa Fe. Doctor, buen día y gracias por atendernos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, Gustavo. Un saludo a la audiencia, no, al contrario. Bueno, a ver, porque hemos en varias oportunidades hablado con usted y también, obviamente que la justicia tiene que jugar un rol preponderante también en toda esta lucha que se ha desatado contra el narcotráfico. ¿Y cómo se está en esta materia, digo? ¿Cuál es su opinión? A ver, un tema complejo, yo me he referido en varias oportunidades. Diagnósticos sobre el problema de Rosario. Hay bastantes diagnósticos aproximados, incluso de colegas suyos que han escrito y han investigado sobre esta cuestión y también de expertos, ¿no? Obviamente que en ese diagnóstico, donde estamos padeciendo una violencia inusual, con una tasa de homicidios de 14 años a esta parte, una trazabilidad en la tasa de homicidio más alta de la República Argentina. Usted sabe, y perdóneme la digresión, que Argentina es un país con una tasa de homicidios muy baja. En el 2023, bueno, los datos son datos duros, por lo tanto no hay que enojarse con lo que voy a decir. En el 2023 Argentina tuvo la tasa de homicidios más baja de América, después de Canadá. En ese contexto, mientras usted tiene una ciudad como Córdoba, con una tasa superior a 2 muertos cada 100.000 habitantes, o San Luis, San Juan, que no llegan a 1,2, la misma provincia de Buenos Aires con 4,9, Rosario, y fundamentalmente el departamento de Rosario y San Lorenzo, pero el de Rosario estuvo en 290 homicidios dolosos, con una tasa casi del 23-24 cada 100.000. Pero en el 2013 pasó lo mismo, tuvimos una tasa de 270 homicidios cada 100.000 habitantes, de modo que tenemos un problema grave por un fenómeno, ¿no?, que tiene que ver con una desregulación del mercado ilegal de drogas, un mercado minorista muy grande. Yo quiero aclarar que los muertos en Rosario no los produce el narcotráfico o el tráfico de droga, que pasa por una hidrovía que no tiene ningún tipo de control. No solo pasa la droga, pasan también otros productos en contrabando, sino que los muertos de Rosario lo produce una disputa territorial muy violenta por un mercado interno que en los últimos estudios que hizo la Universidad de Rosario se calcula supera los 100 millones de dólares al año. Bueno, la diferencia con otros lugares es muy fácil de deducir, mientras en cualquier lugar de la Argentina, en alguna medida, con mejor o peor policía, la policía regula el mercado, ordena el mercado. Aquí se produjo un fenómeno en paralelo con el desarrollo de grupos violentos con una gran expertise en el uso de la violencia, se produce un fenómeno de desregulación del mercado y de pérdida de control del territorio por parte de la policía. En ese contexto tenemos dos problemas muy graves que tienen que ver con los actores, digamos, de política criminal en terreno, que son policía, fiscales, justicia y cárcel.
tenemos problemas muy graves en la policía. La política debe asumir que en la policía de Santa Fe hay problemas. La política no puede omitir, tratar, repensar qué policía queremos, cómo en alguna medida cambiar la estructura, la función, la organización de la policía, cómo profesionalizarla, cómo equiparla, cómo además reconocerle los derechos que como trabajadores tienen y jerarquizar, digamos, sus retribuciones. Debemos asumir que tenemos un problema muy grave en la cárcel y sin duda tenemos un problema a nivel de la justicia, pero yo quiero hacer una aclaración. La justicia ordinaria, con todos sus defectos, con toda la autocrítica que yo mismo puedo hacer, ha tenido una capacidad de respuesta bastante importante. Nuestros fiscales y jueces son los que persiguieron y encarcelaron a las organizaciones más violentas, que tienen logística propia, a las organizaciones, digamos, que en alguna medida gerencian, digamos, este mercado. Nuestras fiscales y jueces persiguieron y condenaron a financistas de renombre en la City rosarina. Yo escuchaba el otro día que el Procurador de la Nación en alguna medida hablaba de estos hechos. Bueno, no fue la justicia federal, ¿eh? La justicia federal comenzó a actuar cuando ya los monos o el clan Alvarado estaban condenados por la justicia ordinaria, claro, por delitos comunes. Claro. De cualquier forma, sin duda que la justicia tiene un papel importante y que uno de los déficits en materia de justicia ha sido precisamente, y en esto enhorabuena que venga este cambio en la justicia federal, la poca capacidad de respuesta que la justicia federal ha tenido a este problema, porque este problema involucra, por un lado, la justicia ordinaria en cuanto delitos comunes, delitos graves, delitos ordinarios. Pero el problema hasta hace poco del tráfico, del narcotráfico e incluso del narcomenudeo hasta hace poco y del lavado era un problema de competencia de la justicia federal. De modo que me parece muy importante que puedan venir vientos de cambio, ojalá pasaran en Comodoro Pi y en el resto del país, porque esta historia de tener una justicia federal que sigue trabajando con un código procesal penal inconstitucional, no lo digo yo, lo dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los fallos de la Corte han conminado a las provincias a cambiar sus sistemas de investigación y enjuiciamiento, pero pareciera que esos fallos tienen un alcance distinto respecto de la justicia federal, porque en la justicia federal siguen todavía trabajando con un código inconstitucional en todo el país, menos en Salta y Jujuy, de modo que, bueno, bienvenido que pueda implementarse la reforma, recuperar un proceso constitucional en Santa Fe y también una herramienta que tiene mucho más aptitud para poder perseguir, investigar y castigar este tipo de delitos. Claro. Ahora, la verdad que a medida que estamos hablando, bueno, es un tema que se suman muchas opiniones, van dejando mensajes, me llegan mensajes, porque y sobre todo ponen digamos, en reconocimiento el trabajo que usted particularmente ha hecho. Ahí yo me detendría en algo que usted marcó muy bien, ¿no? Que es el tema político. La política ha hecho poco en Santa Fe y sobre todo con la policía. Es una policía que está muy cuestionada, que es parte del problema y sobre que la política no ha asumido, ¿no? Prácticamente hay que hacer una policía de nuevo. Mire, el problema de la agencia policial, yo lo digo con todo respeto, y siempre reivindico la política porque creo que es verdaderamente una herramienta excelsa, ¿no? Soy un gran defensor de la política, obviamente, como instrumento de cambio para mejorar las condiciones de vida de la gente. Creo que la política y los poderes públicos en Santa Fe nos debemos un gran debate. Perdimos una oportunidad cuando se mandaron los proyectos de reforma policial, cuando era ministro de Seguridad Marcelo Saín. Claro. Una gran oportunidad, ni se trataron esos proyectos, y sin ninguna duda que, mire, nosotros tenemos un problema, y lo digo a nivel general, que es la necesidad de recuperar primero el Estado para la política, y en el caso de la seguridad, recuperar el gobierno de la seguridad por parte de la política. Entonces, bueno, ahora tenemos un gobierno nuevo, esperemos que se tome nota de esta situación. Lo que no se puede es, digamos, no admitir que no son especulaciones de lo que estamos hablando. En Rosario se produjo un fenómeno muy particular,
ni siquiera se produjo una asociación de sectores de la policía con estos grupos violentos, sino que hubo sectores de la policía, no toda, porque la mayoría de los policías son honestos, porque hay policías comprometidos, pero hubo sectores de la policía que directamente trabajaron para, no es que los grupos criminales trabajaban para sectores de la policía, sino sectores de la policía que trabajaron para los monos, persiguiendo a grupos opuestos, y sectores de la policía que trabajaron para el clan Alvarado, persiguiendo a los monos. Esto quedó demostrado en audiencias públicas y orales. Nosotros tenemos un sistema muy transparente, muy visible desde el primer momento. Esto no es como Comodoro Pi, donde usted no sabe qué pasa en la etapa de investigación, hay un juez encerrado dentro de un cuarto, no sé cuántos sumariantes, no. Acá desde el primer día, Alvarado, Cantero, el que fuera, va a una audiencia oral y pública desde el momento de la formulación de cargos. Bueno, en esos juicios quedó demostrada la participación, y bueno, le diría casi tenemos récord de condenas de miembros de la fuerza policial, de modo que no asumir esta realidad, mire, si yo no empiezo por reconocer un problema, es difícil que pueda resolverlo. No asumir esta realidad me parece que es un error, y aquí tenemos, bueno, un desafío pendiente, todos los poderes públicos y principalmente la política. Doctor, buen día, lo saluda Ariel Sack. ¿Usted ¿Qué tal? Buen día, Ariel. ¿Está de acuerdo con esta modificación que impulsa la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el de Defensa Luis Petri de involucrar a las Fuerzas Armadas en lo que es la seguridad interior? No, mire, a ver, la Argentina tuvo uno de los grandes pactos fundantes o refundantes de la democracia en la Argentina, fue el amplio consenso multipartidario que dio lugar a las leyes de seguridad interior, de seguridad nacional y a la ley de inteligencia. Me parece que romper ese esquema, que fue una de las grandes conquistas de la democracia y de la política argentina, es iniciar un camino que seguramente nos va a encontrar en el abismo, ¿no? Y posiblemente en la caída del precipicio. Me parece un error conceptualmente, ¿no? Y operativamente, porque hay experiencia. O sea, yo normalmente siempre reivindico la dimensión histórica, ¿no? Y la dimensión histórica y espacial. El problema de la intervención militar en seguridad interior es un problema que se ha pregonado mucho desde Estados Unidos, fundamentalmente primero con la doctrina de seguridad nacional. Hay gente muy joven, no se va a acordar, bueno, luego bajo el pretexto de la llamada lucha contra la droga. Fíjese que en México han muerto más de 250.000 personas. Sí, 50.000 personas. Ha desaparecido gente. Totalmente. Obviamente que la gente que ha muerto por consumir cocaína no tiene ni comparación, es ínfima. Pero hoy en México se arrepienten de esa política que hizo Calderón, de meter a las Fuerzas Armadas. Claro, porque además se ha generado un fenómeno muy particular, comprobado en esos lugares, que muchos cárteles colombianos y mexicanos terminaron siendo manejados por exmilitares. Ahora, la paradoja es que Estados Unidos no permite que sus Fuerzas Armadas intervengan en seguridad interior, pero dejando de lado estos ejemplos que son datos como para no marginar, porque verdaderamente si yo tengo un problema y tengo hipótesis y veo que esto ya ocurrió en otro lugar y ha fracasado, pareciera que no tiene mucho sentido no insistir. El problema es que además las Fuerzas Armadas no están entrenadas, no están capacitadas, no tienen voluntad tampoco de participar, es decir, no hay ningún, esto como la teoría del derrame, en materia económica. Yo no soy economista, pero siempre pregunto, me gusta mucho la historia, ¿en qué país funcionó? ¿Cuándo? Bueno, una vez lo escuché a los 100 días de gobierno al presidente de Estados Unidos, Biden, decir, estadounidense, la teoría del derrame no funcionó nunca en ningún lado. Y la intervención militar en seguridad interior no funcionó nunca en ningún lado. Pero doctor, claro, eso doctor, discúlpeme que lo interrumpa, pero yo vuelvo a algo central que usted dijo. El tema es en Santa Fe y lo tiene que resolver la política, porque estos son parches que se ponen para una situación de un momento, para tapar culpas de la política. Pero el problema
hay que empezar a resolverlo por casa y es con la policía de la provincia de Santa Fe. Acá me están pasando algunos datos que prácticamente ya ni dispara la policía de la provincia de Santa Fe, ni participa, no tiene participación activa. Entonces ahí está centrado el problema básico, digo, y que no han querido ver. Sí, bueno, pero mire, hay el diagnóstico es coincidente. Usted puede hablar con expertos de cualquier orientación. Y bueno, tenemos dos periodistas como Germán de los Santos, Hernán Lascano, que han investigado mucho esta problemática, y en verdad sí es así, o sea, prácticamente no se registran enfrentamientos de policías con delincuentes. Tenemos una policía que ha tenido niveles altísimos de extravío de municiones y de armas. Rosario es una ciudad con un mercado de fácil acceso a las armas, por eso 8 de cada 10 homicidios se cometen con armas de fuego y 7 de cada 10 homicidios están vinculados a estas disputas territoriales por el mercado ilegal, que además, quiero aclarar para que la gente también lo entienda, ¿no? Tiene una frutilla del postre, que es la dimensión económico-financiera del negocio. Claro. Porque el volumen de dinero, digamos, las muertes las produce este mercado interno, sí, no el comercio ilegal internacional. Este mercado interno produce este nivel de violencia letal, pero también produce ganancias muy importantes que van a asesores, que van obviamente a sectores comprometidos, lamentablemente, de quienes deberían estar previniendo estos hechos, y el resto del volumen del dinero obviamente aprovecha en una ciudad con una economía informal elevadísima, numerosos canales abiertos de lavado de dinero, en donde donde se lavan, en primer lugar, dinero de la evasión impositiva de actividades productivas, en una zona estratégica del país, ¿no? Sí. Usted comprenderá que Rosario está ubicado en un lugar estratégico, y con una hidrovía, etcétera, etcétera. Exportaciones no declaradas, ¿no? Se lava mucha plata, y el narco aprovecha esos canales de lavado, con lo cual se genera un volumen, una masa de dinero sucio, que es lo que explica el boom que ha habido en Rosario, por ejemplo, de mutuales, de nichos prestamistas, fideicomisos, emprendimientos inmobiliarios, etcétera, etcétera. De modo que ahí sí el Ministerio Público Fiscal, esperemos que ahora la Justicia Federal, que en esto ha tenido, vuelvo a repetir, una casi nula capacidad de respuesta, se puedan dar una política estratégica de persecución penal de la dimensión financiera del delito. Hasta ahora no se ha hecho, doctor, eso. ¿No ha seguido líneas de investigación de la justicia sobre eso? Esto nunca pasó antes del acusatorio en la justicia ordinaria. Yo trabajé muchos años de abogado y abogado penalista. Nunca había pasado que un sector, digamos, económico o de clase alta o de lugares importantes de Rosario fuera vulnerable al sistema penal. Ha pasado porque hay financistas de renombre que han sido condenados en juicios abreviados, hay otros que están sometidos a proceso actualmente por la justicia ordinaria. Incluso hemos tenido que ha habido un fallo de la Corte Provincial, en alguna medida reivindicando en una discusión que hay respecto de la competencia del lavado, reivindicando en algunos casos la competencia para la justicia ordinaria, porque veíamos que del otro lado no había respuesta. Y bueno, si el negocio se hace en Rosario, los muertos quedan en Rosario y la plata se lava en Rosario, vamos a investigar nosotros el lavado. Y por lo tanto ya ha habido condenas, pero no en la dimensión que uno necesita, porque vuelvo a repetir, este es un problema que debe asumirse estratégicamente, no caso por caso. Entonces hay que diseñar una política de persecución articulada entre los fiscales federales y provinciales, que apunten a dar un golpe fuerte a esta dimensión económica financiera de estos mercados ilegales, porque Rosario es una ciudad grande pero chica,
todos nos conocemos, Exacto. todos sabemos Exacto. dónde se hacen los negocios, Sí, los señor. acuerdos, lugares importantes, la City, etcétera. Sí, de señor. modo que me parece que ese es un desafío y creo que en eso va a colaborar mucho la posibilidad de que la justicia federal Bien. cuente con un sistema diferente al que tiene actualmente. Exacto. A trabajar. Menos fotos y más trabajo. Doctor, como siempre le agradezco y como siempre su claridad, ¿eh? Así que un gustazo como siempre. Le mando un Gracias, muy abrazo. amable. Buen fin de semana a Buen todos fin y de a semana, todas. gracias. El doctor Daniel Herbeta, juez de la Corte Suprema de Santa Fe, para reflexionar y escucharlo. Dio realmente en el clavo. ¿A dónde hay que ir?